encontramos nuevamente. Estela, un gusto. Acá estamos, padre. Bueno, se habló mucho sobre los derechos de la mujer, hubo mucho entusiasmo sobre el tema cuando se produjo el encuentro en Pekín, pero yo me imagino que eso debe haber tenido consecuencias bastante serias. A ver qué nos puede contar usted al respecto de eso. Sí, para algunos de nuestros oyentes a lo mejor no es un tema familiar, para otros debe ser tan familiar que ya los tiene aburridos. En las últimas décadas, desde Naciones Unidas, se ha producido una especie de inflación de conferencias internacionales, en la cual enormes cantidades de expertos, que por cierto cobran muy buenos sueldos, de organismos internacionales, han ido inventando conferencias mundiales que se reunían en un sitio o en otro para tratar todos los temas imaginables, en una especie, en mi opinión, de deseo más o menos mundial de hacer una ingeniería social y gobernar de un modo perfecto, técnico, organizado a todo el planeta Tierra en cada uno de sus aspectos, de modo que no hubiera nada que no estuviera previsto por alguna especie de comité vigilante o gobernación. De dominio, digamos. De dominio, de poder. Que eso está promovido bastante desde algunos países del primer mundo. Es una vieja pasión nietzscheana, yo diría en nombre de Nietzsche, de poder total del más fuerte para organizar la vida de los más débiles a su gusto y conveniencia de los más fuertes. El hecho es que entre los grandes temas que se han estado discutiendo es el famoso tema de los derechos de la mujer. No se habla tanto de la dignidad de cada ser humano mujer, sino de los derechos teóricos. ¿Qué derechos le va a reconocer la sociedad humana a la mujer? Y se reunieron para discutirlo en varias conferencias internacionales. Yo tengo un documento que fue precisamente elaborado para la época de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, porque ha habido 4. La de Pekín, la que se reunieron en Pekín, que curiosamente es un país comunista donde no existen las libertades individuales y donde la mujer culturalmente, y sobre todo por el régimen marxista en el que viven, o maoísta, como lo queramos llamar, marxista, leninista de China, es especialmente, digamos, maltratada en su dignidad, pero bueno, se reunieron allá. La primera reunión había sido en México en 1975, la segunda fue en Copenhague, en Dinamarca, en 1980, y la tercera fue en el África, en Nairobi, donde se habían invocado algunos principios que se tenían que volver a revisar para promover la dignidad de la mujer. Las discusiones normalmente estaban muy centradas en el tema de los anticonceptivos, el que las mujeres se fijaran sobre todo en si tenían muchos o pocos hijos y mejor que tuvieran pocos. Esa era la obsesión de estos grandes ingenieros mundiales de Naciones Unidas y de organismos internacionales, porque veían con desconfianza el aumento de población en los países que no eran los del primer mundo, ¿no? Y trataban en cierto modo también de hacer un poquito de marketing y de ventas de los grandes laboratorios que fabrican ese tipo de productos. Pero no había llegado la cosa a una gran sofisticación intelectual. En cambio, cuando llegamos a la cuarta conferencia, que fue la de Pekín, ahí sí, las cosas se pusieron al rojo vivo. Porque resulta que la mujer era una excusa, resultó después obvio y evidente, era una excusa para tratar de otros temas que tenían que ver con juegos de poder a nivel mundial. El resumen, estuve muy metido, tuve que estudiar mucho el tema de Pekín por diversos motivos y además por estudios universitarios y para dar clases y seminarios. Resulta que había una cuestión de fondo ideológica que se trató de consagrar, y de hecho se logró consagrar en muchos países del mundo desde Pekín. Antes ya se había hecho el intento en una conferencia que hubo sobre población en el Cairo en 1994. Y la idea era que había que dejar de hablar de sexo y empezar a hablar de género. A algunos les debe sonar esto muy conocido. Por ejemplo, en Argentina, en la capital federal, hay una nueva constitución. La ciudad de Buenos Aires tiene su propia constitución, en la cual se dice que se debe educar desde la perspectiva de género. Esto, hace pocos años, era chino básico, nadie sabía qué era eso. Actualmente es lenguaje de documentos internacionales que están siendo impuestos de un modo, digamos, despótico, por la fuerza, por procedimientos nada democráticos, en muchos lugares del mundo. ¿Qué quieren decir? ¿Qué querían decir en Pekín al hablar de la mujer? Que ella tenía que ver toda su
presencia en este mundo desde el punto de vista de género y no de sexo. Decían que el ser hombre o ser mujer en todo tipo de conductas, sobre todo en las sexuales y reproductivas, se trataba de una realidad culturalmente construida y no natural. De modo que nadie nace mujer o varón, sino que uno se hace mujer o varón. Y que la biología tiene una voz menor en este tema, y la anatomía también. De modo, y que la complementariedad de los sexos, eso también se discutió, que el hombre sea complementario para la mujer y la mujer complementaria para el hombre, era motivo de grandes burlas entre los expertos ideólogos. Porque detrás de la palabra género estaba, digamos, la actitud de absoluto dominio y libertad sobre la naturaleza, también sobre la naturaleza corporal, física, sexuada del ser humano. La mujer tendría derecho a tener conductas sexuales y reproductivas que le dieran la gana. Y si no quería tener las tradicionales que se habían asignado a la mujer, tenía derecho a apartarse de esas conductas tradicionales. ¿Y en nombre de qué? Del derecho a la diferencia. Tenía derecho a ser diferente de los demás en lo que quisiera. Bueno, se trató de eliminar realmente la distinción entre hombre y mujer en la conferencia de Pekín. Y hubo por parte de los países más desarrollados unas presiones, y en esa época era presidente de Estados Unidos Clinton, y su mujer Hillary Clinton, más todavía que él, digamos con una pasión y un fervor ya de fanatismo, trataron de borrar del lenguaje jurídico, del lenguaje social, cultural de la humanidad, la distinción entre hombre y mujer, para así sustituirlo por el concepto de roles sociales, que según estos serían los típicos, pero podría ampliarse, serían 5 los roles sociales que en Pekín se discutieron, que serían un rol masculino, que uno puede adoptarlo cuando quiera, un rol femenino, que también uno podría adoptarlo a su gusto cuando quisiera, sería su derecho, un rol homosexual, es decir, de convivir varón con varón o mujer con mujer del modo que quisieran, un rol heterosexual, que sería de los que prefieren por un tiempo, parcialmente o por mucho tiempo, tener, digamos, parejas de otro sexo. Pero la palabra otro sexo cada vez estaba más desprestigiada, de otro rol, ¿no? Que tuviera otro rol sexual. Y luego estarían los transexuales, que con ayuda de la cirugía y de tratamientos hormonales podrían modificar su aspecto físico y a veces parecer hombres, parecer mujeres, pero lo importante eran sus roles, ¿no? Sus conductas. Esto se discutió en Pekín, digamos, a muerte. Y se vio que la maternidad en la mujer parecía que era la máxima maldición posible para la mujer, porque no le iba a poder permitir cambiar de roles y vivir a su gusto. Por eso, educar desde la perspectiva de género es una cosa muy seria. No es simplemente hablar del respeto y la dignidad de la mujer, que en eso estamos todos de acuerdo. Es una manipulación como nunca se había hecho. Y bueno, pues ahora que han pasado unos años desde 1995, es bueno hacer un pequeño balance a ver en qué estamos, ¿verdad? Pero es una degeneración para el ser humano. Y sí, algunos piensan exactamente así. Bueno, padre, no todos. Después bueno. de un pequeño paréntesis continuamos. Bueno, acá estamos. Bueno, continuemos, padre, entonces con esta cuestión del género sobre las consecuencias de Pekín. Bueno, pues en esta reunión mundial de Pekín del año 95 sobre la mujer, ¿no? Realmente lo que se estaba discutiendo era un tema cultural que iba a permitir manipular de muchas maneras la conducta sexual de los seres humanos con el fin de que no se reprodujeran, porque no interesaba que se reprodujeran. Eso sí, que tuvieran todo tipo de roles y conductas sexuales que quisieran, pero no reproductivas. Y para eso se inventó toda esta teoría del género como sustituto de la palabra sexo, o de la realidad sexo, que es la biológica, psicológica, real, que siempre existió en la humanidad. Los cristianos, nosotros, no solo por el sentido común que tenemos, no hace falta ser cristiano para saber que existen sexo masculino y femenino, sino también sabemos por revelación divina que hay un designio de la sabiduría todopoderosa y amorosa de Dios en este tema de que el ser humano sea varón y mujer. Miren cómo hace muy poquito Juan Pablo II
dirigiéndose a raíz del jubileo del año 2000, decía en una alocución suya, al hablar del tema de qué es la promoción de la mujer, que no lo desarrollaré acá, simplemente los conceptos básicos. Decía así: la Sagrada Escritura da mucha luz al indicar el proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer, en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. En la primera afirmación dice, Génesis 1, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué conclusión sacaba el Santo Padre de esto? Que ha sido la conclusión tradicional cristiana, ¿no? Que el texto dice con claridad que ni el hombre ni la mujer tomados por separado son imagen del Creador, sino que el hombre y la mujer en su reciprocidad y complementariedad son imagen del Creador. Ambos representan de igual manera la obra maestra de Dios. Para nosotros este es un dato fundamental, creo que la experiencia de todos modos lo demuestra, excepto allá donde se impone el machismo, etcétera, y se ha maltratado a la mujer. En la segunda narración que tenemos del capítulo 2 del Génesis, habla de que la mujer fue creada a partir del costado de Adán, de la costilla de Adán. De modo que la Escritura pone de manifiesto, dice Juan Pablo II, que la humanidad no es completada hasta que no se crea también la mujer. O sea, no existe humanidad completa sin mujer. Esto ha sido la enseñanza tradicional, que sigo diciendo, el sentido común también lo enseña. Y luego hay un dato que añade el capítulo 2, versículo 18 del Génesis, en que la mujer es presentada al hombre como una ayuda adecuada. Y aclara Juan Pablo II, ayuda no se entiende en el sentido de que es una sierva del varón, sino que la expresión quiere decir que la mujer es capaz de colaborar con el hombre con una correspondencia perfecta. ¿Por qué? Porque la mujer es otro yo para el hombre, ¿no? Tiene la misma humanidad, la humanidad en común. De modo que es, digamos, la que más perfectamente puede ser compañía del varón y viceversa, el varón de la mujer. Los que quieren pueden leer el capítulo 5 y 6 de la epístola a los Efesios, donde se explica con profundidad esta visión teológica del Dios que ha querido que sean el uno para el otro y cada uno se tiene que amar como a sí mismo cuando ama a su marido o a su mujer. En la conferencia internacional del Cairo, lamentablemente, en la del Cairo ya se hizo eso, pero en la de Pekín, lo que se trató de una manera, digamos, muy despótica, muy arbitraria, fue tratar de quitar todo esto de circulación, porque detrás de este deseo de Dios había una bendición que les decía, ¿no?, crezcan y multiplíquense. Y eso sí que era inaceptable para estos manipuladores de la población, de la economía, del desarrollo económico a nivel mundial. Decidieron que la maternidad, especialmente en la mujer, había que volverla como un tema prohibido, malo, desagradable, intolerable, etc. El Papa Juan Pablo II nombró una cosa muy original, como presidenta de la delegación del Vaticano en Pekín a una mujer, Mary Ann Glendon, profesora de Derecho en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Una mujer muy capaz, muy dotada, y para allá fue una delegación muy rica, compuesta de un muy buen grupo de mujeres, algunas africanas especialmente dotadas del don de la palabra, y un grupo de varones también que eran expertos en temas de derechos humanos. Al cabo de las reuniones, que duraron parte del mes de septiembre del 95, la Santa Sede tuvo que presentar objeciones al documento final. Más que objeciones se llaman reservas, ¿no? Y miren cómo Mary Ann Glendon, esta mujer tan capaz, se vio precisada a nombre de toda la Comisión del Vaticano a decir: mi delegación lamenta tener que hacer notar que el individualismo exagerado del texto, en el que se ha restado importancia a las disposiciones fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, de un mismo documento básico de las Naciones Unidas, como por ejemplo la obligación de proporcionar especial cuidado y asistencia a la maternidad, no se puede aceptar. O sea, no quisieron hablar de la maternidad como parte de la vida de la mujer. Esta selectividad representa un paso más en la colonización del amplio y rico lenguaje de los derechos universales,
mediante un dialecto empobrecido de derechos libertarios, es decir, en nombre de mi libertad individual, no quiero matrimonio, no quiero reproducción, no quiero maternidad. Eso debería decir toda mujer. Esto es lo que las feministas radicales pedían allá en Pekín. De modo que vino estas reservas que hubo que hacer. Les leo algunos ejemplos y digo: la Santa Sede desea reafirmar la dignidad y valor de las mujeres, así como la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y lamenta que la plataforma de acción redactada en Pekín no haya reafirmado explícitamente este concepto, es decir, que tanto varones como mujeres tienen igualdad de derechos en el mundo. No lo quisieron decir. Dijeron que las mujeres tienen más derechos en algunos temas que los varones. ¿Derechos a qué? A controlar su maternidad. Y si el marido quiere tener hijos y la mujer no tiene, que se aguante el marido, ¿no? Era algo así. La Santa Sede, en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, destaca que la familia es la unidad básica de la sociedad, no el individuo. Porque querían que el individuo en solitario fuera la célula básica de la sociedad, cuando desde siempre la experiencia humana ha entendido que es la familia, allá de donde brota y se transmite la cultura y se genera cultura, ¿verdad? Pero bueno, fue un congreso muy individualista. Y la Santa Sede solo puede interpretar expresiones como derecho de las mujeres a controlar su sexualidad, etc., dentro del matrimonio, no fuera de él. Pero sobre todo, entendió que debía objetar el uso de la palabra género, y solo se la podría aceptar si se funda en una identificación biológico-sexual del varón y la mujer. O sea, que se entienda que biológicamente ya se nace varón o se nace mujer, y que no hay más roles, ¿verdad? Bueno, han pasado varios años después de Pekín, y resulta, los cristianos, los católicos especialmente, seguimos hablando con el lenguaje de la naturaleza y con el lenguaje que Dios ha revelado. En Naciones Unidas no, siguen insistiendo en que hay exceso de población, que las mujeres no deben reproducirse, que el aborto incluso es un buen procedimiento para controlar la población. No han mejorado las cosas, ¿no? Es un diálogo de sordos en este momento, y Pekín ha ayudado a que se pudra bastante el concepto de dignidad de la mujer, y será considerado simplemente desde el punto de vista reproductivo y nada más, como si fuera una especie de mamífero superior al que hay que controlarle la reproducción. Parecería una falta de respeto, pero es como decir cada loco con su tema, no querer aceptar las cosas como pero son. Los cristianos tenemos que tratarles de traer al sentido común, por lo menos, claro. No abandonar la lucha. Bueno, padre, muchas gracias por todo nuevamente y será hasta un próximo encuentro. Mucho gusto.